Este año la economía en América Latina tendrá un crecimiento negativo en promedio en un -9% según la CEPAL, afectando rotundamente a la población más vulnerable, integrada en su mayoría por mujeres, niños y niñas. Por ello es urgente discutir sobre políticas públicas con un impacto de género, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad. Sobre este tema trata la presente emisión de Disputa Económica. Acompáñenos. Especialistas en fiscalidad, economía y género fueron convocadas por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Fiscal Latindad y la Maestría de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para participar en el encuentro virtual denominado Macroeconomía y Desigualdades de Género, viejos vínculos, nuevos problemas. Las exponentes coincidieron en que la pandemia ha generado una regresión en temas de igualdad. Durante esta crisis de la pandemia se requieren más recursos para financiar los costos de la pandemia y los costos no solamente presentes de este año o del próximo, sino los costos del endeudamiento a los que nos ha llevado la pandemia. Y en este contexto es que necesitamos discutir cómo hacer un presupuesto más justo, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos y el rol que tienen los impuestos para que el costo de la pandemia no sea asumida nuevamente por los sectores de menores ingresos, las mujeres y los niños y niñas. Y en América Latina sabemos que eh, las mujeres, la desigualdad de género, a pesar del crecimiento económico de los últimos años, de la última década, no fue suficiente para reducir las desigualdades y cada vez son más importantes otras políticas que tienen muy pocos recursos, como las que tienen que ver con la prevención de la violencia de género, como las políticas de cuidado que en América Latina son incipientes y necesitan tomar fuerza, y para tomar fuerza se requieren recursos. La forma más genuina y autónoma que tienen los estados para generar ingresos es a través de la recaudación de impuestos, pero los sistemas tributarios latinoamericanos siguen siendo relativamente bajos en comparación a la tributación internacional. Básicamente por la evasión y elusión fiscal, en especial de las corporaciones y los sectores más ricos que no pagan impuestos usando privilegios establecidos por los estados o simplemente mediante el fraude tributario. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la desigualdad de género en particular? Corina Rodríguez de CONICET lo explica a continuación. En América Latina se siguen verificando importantes brechas de género en la participación en el mercado laboral, en el nivel de los ingresos laborales, en el acceso a ingresos. En América Latina todavía hay un 30% de las mujeres que no tienen acceso a ingresos propios, en promedio en la región. Y también hay brechas de género persistentes en el acceso y en el control de activos económicos, en el acceso a la propia riqueza. Entonces, cuando ponemos a conjugar estas brechas persistentes de género en sus dimensiones económicas con el impacto de la tributación, lo que vemos es que la tributación profundiza estas brechas de desigualdad. Una de las explicaciones es justamente el perfil regresivo que tienen las estructuras tributarias de los países de la región. El perfil regresivo implica que en términos relativos el peso de la imposición de la tributación es mayor para quienes menos ingresos y menos riqueza tienen, y estos sectores de menores ingresos y de menores riquezas están feminizados. Hay una mayor proporción de mujeres que de varones en estos sectores de menores niveles de ingreso y de riqueza, y por lo tanto la regresividad tributaria pesa relativamente más a las mujeres que a los varones por su posición en la estructura socioeconómica. También hay estudios que muestran el impacto específico que tiene la alta tributación sobre los consumos en algunos países de América Latina, el alto peso de la tributación sobre bienes básicos, sobre consumos alimentarios, y esto también tiene su sesgo de género en el sentido del peso que tiene sobre los hogares más pobres,
y cómo podemos hacer dialogar esto con la feminización de la pobreza que se verifica en los países de la región, y también con el peso que esta tributación sobre los consumos básicos tiene en el manejo de los presupuestos familiares. La tributación es clave para entender las dinámicas de la desigualdad, pues los recursos que los estados dejan de percibir podrían destinarse a políticas públicas para reducir estas brechas en Latinoamérica, la región más desigual del planeta. No puede existir justicia económica y social si no hay justicia de género, dijo la especialista de Eurodat, Yolanda Fresnillo. La pandemia nos lleva a una situación en la que los estados están aumentando los niveles de deuda. De hecho, hay varios países, tanto en América Latina como en el resto del mundo, especialmente en el sur global, que están en situaciones próximas al default, a la suspensión de pagos o con muchas dificultades para hacer frente a los pagos de deuda, especialmente por los impactos de la pandemia. Pero esa no es una situación que surge ahora, que surge con esta crisis económica derivada de la COVID, sino que viene de antes. De hecho, en Eurodat publicamos un informe justo en el mes de febrero, justo antes de que se declarara la pandemia, en el que denunciábamos esa posible nueva crisis de la deuda que veíamos venir por el incremento de los niveles de deuda pública que está habiendo en las diferentes regiones, especialmente en el sur global, ¿no? en América Latina y en África subsahariana principalmente. Las compañeras de Latindad publicaron también el año pasado un informe explicando, ¿no?, cómo la problemática de la deuda volvía a ser central para varios países de América Latina. La pandemia ha desactualizado esos datos de forma muy rápida porque ha llevado el problema a otro nivel, pero creo que es importante que tomemos conciencia de que la problemática no es derivada de esta situación extraordinaria que genera el coronavirus, sino que ya venía de antes. En los últimos 10 años han proliferado en la región las llamadas asociaciones público-privadas, APPs, que vienen siendo cuestionadas porque además de haberse presentado muchos casos de corrupción, han servido más para asegurar ganancias a consorcios privados que para resolver problemas públicos. Peor aún, cuando han sido utilizadas en el sector salud, vulnerando precisamente el derecho a la salud de las mayorías, pues este sistema ha limitado el acceso a los servicios a quienes no pueden pagar por ellos. Aquí hay una agenda pendiente para evaluar los impactos de las APPs en la población y en cómo han repercutido en los presupuestos estatales. María José Romero de Eurodat nos amplía al respecto. Diría que es necesario que la opción de ir por una asociación público-privada para un servicio en particular tendría que estar basada en un análisis de los riesgos, de los impactos de ese mecanismo de financiamiento en particular en los derechos humanos, en las mujeres, la equidad de género, etcétera, en el presupuesto nacional. Entonces, en muchos casos vemos que esto no sucede, que la opción de ir por una APP se toma por motivos políticos, por intereses, incluso hasta por esta creencia que les decía que sostienen que el sector privado es más eficiente, cuando no siempre sucede así, no tendría que ser así. Entonces, este análisis exhaustivo o tener regulaciones y decretos, leyes a nivel nacional que establezcan cuál tendría que ser el proceso de decisión para ir por una APP o no, tendríamos que empezar desde allí para tener políticas públicas que sean más abiertas y estén a favor de los derechos humanos. ¿Saben cuál fue la actividad económica que nunca paró en esta pandemia? Ni un solo día. La economía de cuidados de la vida. Y este trabajo no remunerado se extendió del hogar a las comunidades, a través de ollas comunes y otras actividades solidarias, básicamente ejecutada por mujeres.
Siendo el sostén para que el resto de actividades económicas funcionen, es fundamental que los estados generen políticas públicas con perspectiva de género. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Chao.